Un cordial saludo para todos. En la charla de hoy vamos a hablar sobre eventos adversos en anestesia, lo que los anestesiólogos debemos saber. Mi nombre es Juan Diego Polesio, yo soy residente de anestesiología de la Universidad de Caldas y vamos a hablar entonces de cuál va a ser el contenido de esta charla. En cuanto a qué es un evento adverso, qué es un incidente, cuáles son los eventos relacionados con la anestesia más comunes, cuál es la experiencia que se ha tenido con los casos cerrados a nivel mundial y nacional, algunos consejos para evitar los eventos adversos y unos puntos clave que debemos tener en cuenta. El objetivo entonces es identificar claramente la presentación de eventos adversos y reconocer la importancia de los mismos para mejorar nuestra práctica diaria, teniendo en cuenta que la anestesiología es una de las especialidades líderes en seguridad del paciente y teniendo en cuenta que es una de las actividades en la que se dan órdenes verbales, en la que estamos un poco más expuestos a que se presenten este tipo de eventos. Para empezar, podemos hablar un poco de historia. La investigación de los eventos adversos se ha venido desarrollando en la última mitad del siglo XX, es así como Beecher y Todd en 1954 reportan una mortalidad asociada a la anestesia de 3.7 muertes por cada 10.000 anestesias. Posteriormente, Phillips y colaboradores hablan de un 6% de muertes perioperatorias relacionadas con la anestesia. Keats nos asevera a final de la década de los 70 que el factor humano y el riesgo son desconocidos en cuanto a la mortalidad relacionada con la anestesia. En 1977 ya se había hablado un poco de la necesidad de las unidades de recuperación posanestésica, sobre todo en Francia. En los 70 también se hicieron algunas encuestas de autorreporte en donde se reporta una mortalidad aproximada de 1 en 100.000 anestesias y hacia finales de los 90 pues vemos que este número va disminuyendo con el tiempo, reportando por parte de los propios anestesiólogos una mortalidad de 0.69 por 100.000 anestesias. Cuando hablamos de eventos adversos, muchas veces nos encontramos ante escenarios como los que tenemos acá. Una quemadura con electrocauterio por presencia de un piercing nasal, una presentación de náuseas posterior a la aplicación de un medicamento opioide, una arritmia de alto grado por medicamentos anestésicos, una laceración en piel en traslado de camilla, una falla en el monitor de camografía de la máquina de anestesia. Cuando nos enfrentamos a este tipo de escenarios, muchas veces nos preguntamos, ¿será realmente un evento adverso? Y por eso es muy importante que tengamos clara la definición. Para considerar un evento adverso como tal, es importante tener en cuenta muchos factores, entre ellos la temporalidad, la causalidad. Pero entonces, ¿qué es un evento adverso? Se define en la Guía de Práctica Clínica para Seguridad del Paciente de Colombia como el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Es así como, analizando los casos anteriores, podemos ver que unos claramente constituyen eventos adversos y algunos otros no tanto. Tendrían que analizarse de acuerdo al contexto, a la temporalidad y la causalidad de cada caso en particular. Podemos clasificar los eventos adversos de diferentes maneras. Una de ellas es clasificarlos de acuerdo a si son prevenibles, definiendo un evento adverso prevenible como aquel resultado de la atención en salud que de manera no intencional produjo daño, pero que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares de cuidado asistencial disponibles en un momento determinado, en un lugar de atención dada. El no prevenible es entonces el evento adverso que ocurre a pesar de aplicar todos los protocolos y los estándares de cuidado asistencial. Una vez tenemos claro cuál es la definición de un evento adverso, debemos hablar también de un incidente. Aquí se nos presentan varios escenarios clínicos. El primero de ellos
la omisión de la verificación de lista de chequeo, pero la identificación de la falta de un insumo justo antes de iniciar la anestesia. El segundo, lograr impedir la administración de un medicamento en una jeringa sin rotular. Y el tercero, una hipertermia maligna posterior a la inducción anestésica. Realmente, ¿cuál de ellos constituye un incidente? Para ello es importante tener clara la definición. Entonces, ¿qué es un incidente según la Guía de Práctica Clínica para Atención Segura de Pacientes en Colombia? Un incidente entonces es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente, que no le genera daño, pero que en concurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. Es decir, algo falló y logramos evitar un daño potencial, pero debemos corregir algunas cosas en el proceso de atención. Ya decíamos entonces que para poder definir un evento adverso como tal, un incidente, debemos tener en cuenta múltiples factores que nos van a permitir analizar si realmente se trata de un evento adverso o un incidente. Para evitar la subjetividad y poder analizar las situaciones en un contexto global, a finales de los años 2000 se propuso para el análisis el Protocolo de Londres. Lo vemos esquematizado en esta figura. Allí tenemos 4 factores principales o pilares que hacen parte de la presentación de eventos adversos: la organización y la cultura, algunos factores contributivos, las acciones inseguras y las barreras de atención segura y las defensas del paciente. En cuanto a la organización y cultura, tenemos un componente importante y es las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales que nos van a generar fallas latentes, que son peligros constantes para la presentación de eventos adversos. En cuanto a los factores contributivos, vamos a tener algunos relacionados con el paciente, algunos otros relacionados con las tareas y la tecnología que existe para ella, algunos relacionados con el individuo que lleva a cabo la atención en salud, con el equipo propiamente y con el ambiente donde se realiza la actividad. Todos ellos van a darnos condiciones que predisponen a ejecutar acciones inseguras. En cuanto a las acciones inseguras, vamos a tener acciones, omisiones, violaciones conscientes. Todas estas constituyen fallas activas que nos van a llevar a que se presente un evento adverso. Allí hay algunas barreras humanas y defensas humanas. Entonces, cuando nos damos cuenta que se va a presentar un evento adverso, tenemos un incidente o casi un evento adverso, ¿sí? Hay algunas barreras y defensas naturales, barreras y defensas físicas y algunas barreras y defensas administrativas. Sin embargo, cuando todos estos mecanismos se confabulan, se presenta entonces un evento adverso y es importante tener en cuenta todo este panorama para poderlo identificar, analizar y evitar que ocurra nuevamente. La anestesiología es una especialización pionera y líder en la prevención de eventos adversos y la promoción de la seguridad del paciente. Y es por esto que la temática que hoy vemos es importante y que debemos tener claridad en estos conceptos. Si bien la morbilidad y la mortalidad general en anestesia ha ido disminuyendo con los años, sobre todo la mortalidad ha tenido un impacto importante con los avances tecnológicos y la aparición de las herramientas que nos permiten ahora tener un monitoreo más cercano de nuestro paciente y realizar nuestro quehacer diario con más seguridad. En cuanto a la morbilidad temporal o permanente, se ha visto una tendencia a permanecer entre un 18 y un 21% de los casos. Sin embargo, cada vez la gravedad de las morbilidades relacionadas con la anestesia son de menor impacto. Para hablar un poco más de los eventos adversos relacionados con la anestesia, vamos a tomar este artículo original, una revisión integradora de la doctora Lemus y la doctora Poveda, y vamos a hablar sobre algunas clasificaciones que ellos nos proponen. Nos proponen una tabla de clasificación de los eventos adversos de acuerdo a la severidad, siendo así los menos severos los que tienen un componente emocional con una puntuación de un solo punto
y siendo los más severos la muerte con una puntuación de 9 puntos. Y de allí, de manera ascendente, la gravedad de la presentación de los eventos adversos. Tener en cuenta aquí que va desde laceraciones, infecciones, quemaduras, pérdida de extremidades o de órganos, pérdida de algunos órganos de los sentidos, siendo complicaciones mayores, por ejemplo, la paraplegia, la ceguera, la cuadriplegia, el daño cerebral grave y a aquellos que comprometan de manera permanente desde una severidad de 5 y hacia de manera temporal con una severidad menor de 4. Para realizar esta revisión integradora, las autoras utilizaron gran cantidad de estudios que analizaban eventos adversos, pero dentro de los criterios de clasificación solamente se analizaron 21 de los estudios, pues algunos otros tenían características que se encontraban dentro de los criterios de exclusión. Tenemos aquí entonces los eventos adversos de acuerdo a la categoría de ocurrencia. Recordar entonces que son 21 estudios los analizados. En cuanto al componente respiratorio, vemos que los más comunes son la aspiración, una ventilación inadecuada y una intubación difícil. Le siguen la hipoxia, la depresión respiratoria, la obstrucción de la vía aérea y una extubación temprana. En cuanto a la categoría de medicamentos, vemos que el error más común es la administración de un medicamento incorrecto, así como lo sigue la administración de una dosis inadecuada para nuestro paciente. En cuanto a los eventos adversos cardiovasculares, tenemos el principal, la hemorragia. En segundo lugar, con un mismo porcentaje, se encuentra la identificación de arritmias. Tenemos también la presentación de SB isquémico, el infarto del miocardio y el embolismo pulmonar. A nivel neurológico, tenemos el dolor como el principal, el despertar intraoperatorio lo sigue en el segundo lugar y el despertar con parálisis o la relajación residual también con un porcentaje importante. Le siguen el dolor de cabeza, la convulsión y en un porcentaje bajo la meningitis. Y a nivel oftálmico tenemos perforación del globo ocular y la hemorragia asociada hasta en un 50% de los casos. Correlacionando entonces lo anterior, tenemos una escala de severidad de acuerdo a temporalidad y gravedad y tenemos una presentación de eventos adversos. Aquí de tener en cuenta es que hay un porcentaje importante de eventos adversos que se tienen relación con la lesión nerviosa hasta en un 28.5%. Sin embargo, vemos que el número se hace cada vez mayor, siendo eventos adversos graves como el daño cerebral hasta en un 42.8% de los casos y la muerte con un 52.3% de los casos. Esto debemos analizarlo con cuidado, puesto que es más posible que se reporten los eventos adversos de una gravedad mayor y que podamos pasar por alto el reporte de eventos adversos menores. Hablábamos en un principio que inicialmente los estudios relacionados con eventos adversos se hacían con encuestas relacionadas o realizadas mejor a los mismos anestesiólogos. Sin embargo, en los últimos años se han venido realizando estudios con casos cerrados de demandas médicas relacionadas con eventos adversos. Esto ha permitido un análisis retrospectivo de todos los eventos adversos y ha permitido también un análisis más juicioso y menos sesgado de los eventos adversos. Es así como en este artículo el doctor Kent, Messner y Domino nos hablan sobre los riesgos de la anestesia y las lecciones que hemos aprendido de
el proyecto de casos cerrados de la Asociación Americana de Anestesiología. En cuanto a la presentación de eventos adversos, de acuerdo al área de práctica de la anestesia, podemos ver que la mayoría de los eventos adversos se presenta en la anestesia quirúrgica, un porcentaje más bajo en la anestesia relacionada con el manejo del dolor crónico y del dolor agudo y la obstetricia. Esto tiene varios factores importantes. Sin embargo, vamos a ver más adelante que la anestesia quirúrgica es uno de los actos con más probabilidad de error. Es importante tener en cuenta también las complicaciones más comunes relacionadas con reclamos jurídicos. Encontramos entonces que la muerte es una de las más importantes, seguida del daño neurológico, que está en congruencia con lo que veíamos ahorita en el estudio anterior. Es importante resaltar aquí que en este estudio no se tuvo en cuenta las reclamaciones jurídicas relacionadas con daños dentales, que también constituyen uno de los reclamos jurídicos más comunes a nivel internacional. Tenemos también de manera importante las heridas de la vía aérea, las quemaduras, el daño cerebral permanente, y dentro de un misceláneo encontramos la más importante como las relacionadas con lesiones en los ojos. En cuanto a los eventos de daño más comunes, vemos que los más importantes se presentan relacionados con bloqueos nerviosos a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular. Algunos otros relacionados con el equipo. Cuando lo analizamos excluyendo el manejo del dolor, vemos que se hace más importante el respiratorio, el equipo y el cardiovascular. Siempre son los más importantes, pero sale aquí el tema de los bloqueos nerviosos. Para dar ahora una perspectiva al contexto nacional, vamos a utilizar el estudio de caracterización y análisis de los eventos adversos en los procesos cerrados que realizó el doctor Juan Carlos Bocanegra y el doctor José Hugo Arias Botero, publicado en la Revista Colombiana de Anestesiología. En este estudio se revisaron 370 casos de registros cerrados en casos de anestesiología. De ellos, 38 se encontraron casos sin un evento clínico adverso y 332 con casos cerrados con evento adverso para análisis. 54 con casos de eventos no relacionados con la anestesia o duplicados, y finalmente se utilizaron 278 casos cerrados relacionados con la anestesia para análisis. Dentro de este análisis es importante tener en cuenta el desenlace por el sitio de presentación del evento. Es así como se analizaron dos de los eventos adversos más graves, la muerte y la lesión cerebral severa. Vemos como el porcentaje mayor se presenta en las salas de cirugía, con un porcentaje del 44.8% y de lesión cerebral severa de 20.4%. En la unidad de cuidados posanestésicos encontramos un porcentaje de muerte del 51% y una lesión cerebral del 34.7%. Recordar que estos son porcentajes acumulados. Hospitalización después de salida de cuidado posanestésico, se sube la cifra hasta el 64.7% y de lesión cerebral hasta el 11.8%, y finalmente en las unidades obstétricas vemos que es un porcentaje mucho menor. En cuanto a la especialidad relacionada con el evento adverso, vemos que las especialidades básicas son aquellas que tienen un mayor porcentaje de eventos adversos relacionados. Esto podría deberse a la mayor cantidad de procedimientos que realizan estas especialidades, pero también a ciertas características. Vemos que cirugía general y ortopedia presentan el mayor porcentaje de eventos adversos, 19.78% para cirugía general y 14.03% para ortopedia. Para cirugía plástica y obstetricia el porcentaje es similar,
12.95% y para ginecología 11.87%. Cabe resaltar que en el artículo se hace mención a que la mayoría de los eventos adversos ocurren en población ASA1 y ASA2 para procedimientos selectivos. Esto nos hace recordar la importancia de una valoración anestésica adecuada y de no subestimar el procedimiento sin importar las patologías del paciente. En cuanto al momento de presentación del evento adverso, tenemos un porcentaje importante en el mantenimiento de la anestesia con un 32.37%, en la inducción otro de los momentos críticos 14.75% y en la recuperación un porcentaje acumulado en la recuperación en fase 1 del 14.39% y en fase 2 del 13.31%. Esto en congruencia con los porcentajes presentados previamente en cuanto a desenlaces por presentación del evento, siendo lo más importante las presentaciones en salas de cirugía y en las unidades de cuidado posanestésico. Es posible que haya un sesgo de reporte en cuanto a los eventos adversos de menor gravedad y la mortalidad y la morbilidad a 30 días debido a que no hay una cultura del reporte pues importante. En cuanto a cuáles son las posibles causas de los eventos adversos, pues realmente en la revisión lo que nos proponen es que las fallas activas generalmente se dan por una demora en el reconocimiento de las alteraciones hemodinámicas. Esto tiene que ver mucho con algo que no debería suceder y es la ausencia del anestesiólogo en la sala. Algunas violaciones que son la ausencia de un oxímetro, un camnógrafo o una valoración inadecuada preoperatoria. Fallas latentes, las más importantes son las fallas en la comunicación y algunas condiciones importantes como para cometer errores no intencionales o faltas de habilidades técnicas pues tienen que ver con la ejecución incorrecta de bloqueos regionales, de bloqueos oftálmicos y cambios de medicación durante la inducción anestésica. Para ir cerrando entonces, vamos a ver algunos ejemplos de qué podemos hacer para tratar de evitar estos eventos adversos. Es importante tener en cuenta que hay elementos fundamentales. Tenemos que tener el conocimiento suficiente, las habilidades para la resolución de problemas, tener algoritmos de acción rápida, estar siempre vigilantes y trabajar en equipo. Es importante de manera rutinaria asegurarse del adecuado funcionamiento de los equipos con los que interactuamos, hacer una valoración preoperatoria juiciosa, calcular y administrar los medicamentos y manejar una comunicación asertiva, ojalá en asa cerrada, responder con precisión a las demandas en cuidado del paciente y esto tiene que ver con el conocimiento y las habilidades técnicas y no técnicas, manejar un adecuado rotulado de medicamentos, utilizar las herramientas que han demostrado beneficio para protegernos y para proteger a nuestro paciente, por ejemplo la lista de chequeo, los chequeos permanentes de las máquinas de anestesia, realizar educación continuada y desarrollar permanentemente habilidades técnicas y no técnicas, ser siempre conscientes del riesgo es una de las características más importantes que nos van a permitir estar siempre alertas. Y finalmente, gestiones administrativas y a nivel individual para la creación y adherencias de guías y protocolos de manejo en las instituciones en donde desarrollemos nuestra actividad. Sin embargo, y a pesar de todo lo que se ha avanzado en este tema, pues hay algunas dudas que persisten a través del tiempo. 50% de los eventos adversos son prevenibles, pero el otro 50% no es prevenible y debemos trabajar para poder disminuir este porcentaje. En cuanto a qué conducta debemos tomar ante un evento adverso, lo primero es incentivar el reporte, reconocerlo, hacer unas notas claras, reconocer que pudo haber errores y reportarlos. Esta es una de las principales acciones que debemos hacer cuando nos enfrentamos frente a un evento adverso.
¿Cómo debe ser el manejo de la historia clínica? Es importante realizar una historia clínica detallada. Cuando se identifica un evento adverso, se hace un análisis retrospectivo. Realmente al inicio no se puede determinar si constituye un evento adverso o no, pero con un análisis retrospectivo juicioso utilizando el protocolo de Londres, vamos a determinar si se constituyó como un evento adverso o no y cuáles son las posibles acciones que debemos tomar para mejorar. Es importante también tener en cuenta que debemos comunicarnos con el paciente y con sus familiares. En la ocurrencia de un evento adverso, debemos contarle al paciente qué es lo que ha sucedido, debemos contarle a los familiares y ponernos a disposición para seguimiento y tratamiento de las complicaciones asociadas con el evento adverso. Si hay un deterioro de la relación médico-paciente, debe proporcionarse la asesoría y el seguimiento por un profesional de igual calificación a la que nosotros poseemos y así lograr que esa relación médico-paciente persista, así no sea con el médico tratante inicialmente. ¿Cuándo llamar a un abogado? Siempre que tengamos dudas debemos contactar ya sea a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación o a nuestro abogado pues titular para solucionar las dudas y eh, evitar actuaciones que no debamos realizar. En el contexto de las demandas, ¿qué lugar ocupan los eventos adversos? Realmente indagando con algunos conocidos de las CARE, pues por el momento estas demandas relacionadas con eventos adversos no involucran mucho a los médicos anestesiólogos, sin embargo cada vez cobra más importancia el concepto de responsabilidad compartida y de que no solamente un profesional interviene en la atención de un paciente. ¿Qué medidas impactan en la prevención? Uno, es la conciencia del riesgo. Dos, es la implementación de guías y protocolos que han demostrado una importante reducción de los eventos adversos y una concientización de lo que debemos hacer y a qué riesgos estamos expuestos. En conclusión, un evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Se diferencia de un incidente dado que el incidente no produce daño. Existen riesgos latentes en la práctica diaria del anestesiólogo. Debemos ser conscientes y tratar de mitigarlos. Siempre van a existir los riesgos, pero si los mitigamos, pues la presentación de eventos adversos va a disminuir. Existen herramientas que nos protegen frente a la ocurrencia de eventos adversos y pues la sugerencia es utilizarlas y el 50% de los eventos adversos son prevenibles, es decir, tenemos un gran impacto cuando realizamos las cosas de manera sistemática y segura para evitar lesiones en nuestros pacientes. Esto es todo lo que tenía para contarles, espero que les sirva, nos vemos en una próxima ocasión.